¿Te vas a poner a vos? Ah, sí, espera un cachito, me tengo que poner a mí. Ahí está. Bueno, muy bien. Antes de empezar a leer el sutta, quería decirles algunas cosas, ¿sí? Con respecto a algunos de ustedes que me han mandado audios o me escriben al mail contándome un poco de su práctica y vamos teniendo estas idas y vueltas, ¿sí? Quiero decirle algunas cosas, ¿sí? Cuando ustedes me manden un reporte, digamos, de sus meditaciones, ¿qué cosas son fundamentales principalmente? ¿Sí? Que me tienen que decir cuál es el objeto de meditación que tienen, cuánto tiempo se sentaron, cuánto vienen sentando, ¿sí? Por día. Y esto no es algo que tienen que hacer todo el tiempo, pero en algún momento me tienen que poder decir cuánto tiempo estuvieron sin que surgiera ninguna distracción, ¿sí? Si bien las meditaciones pueden cambiar de un día para el otro, y puede haber una meditación muy activa un día, menos activa el otro día, cuando uno va teniendo una práctica continua, hay momentos de cierta estabilidad, ¿sí? Donde las cosas no cambian tan fuerte, excepto que uno tenga algún evento que por ahí realmente le mueva el piso, ¿sí? Entonces estos tres aspectos son muy importantes porque no, de vuelta, no tanto para ustedes, pero sí para mí, para poder ubicarme dónde están y ver qué instrucción o qué recomendación les puedo hacer. ¿Está bien? Entonces eso ténganlo presente, es lo más importante. Luego, cuando yo les haga la repregunta, les pregunte y ustedes me vayan contestando, van a ver que hay cosas que surgen de esa pregunta-respuesta que me va a dar a mí más información para poder después darle un aspecto más preciso, ¿sí? A la cosa. Pero digamos que eso sería el elemento más importante, ¿sí? No tengan miedo de perderse ciertos detalles. Recuerden que lo más importante de la meditación es el objeto de meditación y las 6 R's, ¿sí? Todo lo demás son formas de señalizar el camino, ¿está bien? Que nos puede ayudar, o sobre todo me puede ayudar a mí, a poder ayudarlos a ustedes a no irse tanto y que se mantengan en el lugar más provechoso, ¿sí? Bien, voy a empezar a leer, hice algunas anotaciones que después veremos cómo se dan con el sutta. Entonces el sutta que vamos a leer se llama Indriya Bhavana Sutta, que es el desarrollo de las facultades, ¿sí? Es el número 152 del Majjhima Nikaya y es un sutta muy interesante porque habla, entre otras cosas, de algo que les puede venir muy bien, sobre todo a aquellos que en este momento están teniendo ciertas experiencias en sus meditaciones con los arupayanas, con los yanas inmateriales. ¿Está bien? Pero les viene bien a todo el mundo, solamente que me gustaría profundizar un poco en eso. ¿Está bien? Entonces dice así: así lo he oído. En cierta ocasión el bienaventurado residía en Kayangala, en la arboleda de bambúes. El joven Brahman Uttara, discípulo de Parasiri, visitó al bienaventurado, se le acercó y le mostró sus respetos. Después se sentó a un lado. Allí sentados, el bienaventurado le dijo: Uttara, ¿es cierto que el Brahman Parasiri enseña a sus seguidores el desarrollo de las facultades? Sí, maestro Gautama, así es. El Brahman Parasiri enseña a sus seguidores el desarrollo de las facultades. ¿Y cómo enseña a sus seguidores el desarrollo de las facultades el Brahman Parasiri? Se da el caso, maestro Gautama, en donde uno no ve formas con el ojo ni oye sonidos con el oído. Así es como el Brahman Parasiri enseña a sus seguidores el desarrollo de las facultades. Entonces Uttara, de acuerdo con las palabras del Brahman Parasiri, dado que un ciego no ve formas con el ojo y un sordo no escucha sonidos con el oído,
De ambos podría decirse que tienen facultades desarrolladas. Cuando el bienaventurado dijo esto, el joven Brahmin Uttara quedó en silencio y abatido, con los hombros caídos, cabizbajo y sin palabras. El bienaventurado, viendo que Uttara estaba sentado en silencio y abatido, con los hombros caídos, cabizbajo y sin palabras, dijo al venerable Ananda: Ananda, el desarrollo de las facultades que enseña el Brahman Parasir y a sus seguidores es limitado, pero la enseñanza del desarrollo de las facultades de un noble discípulo no tiene comparación. Ha llegado la hora, oh bienaventurado, es el momento, oh bienhechor, de mostrar la incomparable enseñanza del desarrollo de las facultades de los nobles discípulos. Habiéndola escuchado, los monjes la recordarán. En este caso, Ananda, escuchad y prestad recta atención porque voy a hablar. Lo escucho, Señor, respondió el venerable Ananda al bienaventurado. Bueno, un poco lo que se está planteando en esta primera parte, que se suele dar estos tipos de confusiones, generalmente en algunas prácticas que tienen que ver con el brahmanismo, ¿sí? Y también la práctica como me sale en sánscrito, tapas, que son las austeridades, ¿sí? Inclusive a veces dentro del budismo más antiguo se hacen estas prácticas que no son del todo ajustadas a lo que Buda enseña, y lo vamos a ver claramente en este sutta, que muchas veces van a leer ustedes en los suttas que dice un monje o un practicante debería resguardar sus sentidos. Entonces se trata de no mirar, de no escuchar, se trata en realidad de terminar siendo un acto de represión, en lugar de comprender qué es lo que quiere decir Buda cuando habla de que los sentidos deben estar restringidos, o esa es la palabra que se usa. Lo que Buda quiere decir con eso es que cuando uno mira algo, lo mira, y en ese momento utiliza sus poderes de observación para observar eso que está mirando. Si un pensamiento surge en la cabeza, uno aplica las 6 R's y regresa al objeto que está mirando. Lo mismo con un sonido, con un gusto, con un olfato, un olor, con el cuerpo o con un pensamiento. Eso significa que los sentidos los tenemos para usarlos, ¿sí? El punto ¿cuál es? No es no usar los sentidos, es usarlos, y cuando uno usa un sentido, llevar su atención a ese sentido y que nada lo distraiga a uno de ese sentido. Si algo lo distrae, soltar, relajar, sonreír y regresar a eso. Entonces de esa manera la mente está en el presente con eso que está mirando, una flor, un árbol, un auto, lo que sea. ¿Se entiende? Ahora, cuando la mente empieza a divagar, empieza a tener proliferaciones mentales, ¡ay, este auto qué lindo, me acuerdo, me gustaría! Ya uno ahí ya no está con el sentido resguardado, restringido, ya se fue. Ya no está en el presente con eso que está observando. Ya sus poderes de observación se debilitaron y se fue con pensamientos para cualquier lado. En ese sentido, Buda está hablando de esto. ¿Se entiende? O sea que no se trata de no mirar, se trata de mirar, pero no aferrarse. Recuerden que si yo miro algo, me gusta, no me gusta, esa es la avidez. A veces es muy sutil de reconocer eso, ¿sí? A veces uno no se da cuenta todas las veces que la mente expresa ese me gusta, no me gusta, pero eso es avidez y eso es lo que tenemos que soltar. Da igual si a uno le gusta o no le gusta, lo suelta. ¿Por qué? Porque si a uno me gusta, enseguida va a surgir la opinión. Me gusta porque, eso es apego. Y porque me gusta esto, es porque, ya tengo otro porque, eso es la tendencia emocional habitual. Lo mismo con el no me gusta. Pero ya ahí ya no estoy observando, estoy pensando. ¿Se entiende? Ya otra vez la conciencia se derramó por un montón de lugares, se dividió, quedó desparramada, y la mente no está atenta. Esto es un entrenamiento muy importante porque en la meditación esto pasa mucho. ¿Y de qué se trata? Que a medida que vamos meditando vamos pudiendo observar cada vez más detenidamente la sutileza de la avidez. Al principio nos damos cuenta cuando empezamos a meditar, porque los sentimientos son muy fuertes,
Entonces uno lo suelta, pero vuelven, pero a medida que la mente se va calmando, lo que va quedando claramente es la avidez. Como la mente surge, hay un sentimiento de dolor en el cuerpo, ya enseguida no me gusta. En ese momento aplica la 6R. Cuando relajo justamente esa tensión, esa contracción que se generó como reacción a esa sensación desagradable. Y así vamos afinando y desarrollando la atención y la ecuanimidad. Entonces dice esto: ¿cómo, Ananda, en la disciplina de los nobles se desarrolla la incomparable enseñanza del desarrollo de las facultades? Se da el caso en el que cuando el monje ve la forma con el ojo, le resulta agradable, desagradable o agradable y desagradable al mismo tiempo. Él discierne: este objeto visual ha surgido en mí y es agradable, desagradable o agradable y desagradable al mismo tiempo, y discierne que esta forma que ha surgido es compuesta, burda, surgida de manera dependiente. ¿Sí? Pero el noble discípulo queda en paz, sereno y ecuánime ante el objeto visual, que es esto que les estaba contando antes. De este modo la sensación cesa y surge la ecuanimidad. Como el hombre con buena vista, conociendo su facultad, abre los ojos y ve, o teniéndolos abiertos, cierra sus ojos y deja de ver. Así de rápido, así de veloz, así de sencillo, no importando si la sensación es agradable, desagradable o agradable y desagradable al mismo tiempo, la sensación cesa y surge la ecuanimidad. En la disciplina del noble, así llamamos al incomparable desarrollo de las facultades para el reconocimiento de los objetos visuales. ¿Sí? Entonces fíjense en lo que Buda dice. Está muy claro que no importa cómo es la sensación. En el budismo se le llama sensación también a las emociones. Da igual si es agradable o desagradable o neutral. No importa. Ni bien surge la sensación recuerden que es la condición para que surja la avidez. En el origen dependiente, el nudo gordiano, la parte más carnosa de la avidez es lo que está entre la sensación y la avidez. Entonces, ni bien tenemos una sensación que nos distrae del objeto, 6 R's, inmediatamente. Cuanto antes notemos, cuanto antes abandonemos el proceso, más rápido la mente va a entrar en esta esfera de ecuanimidad, que es un sentimiento que muchos de ustedes están visitándolo sin saber que es ecuanimidad. Ecuanimidad es el sentimiento más elevado que puede tener un ser humano. Es la capacidad absoluta de aceptar cualquier situación que se le presente con una sonrisa, no importa cuál sea. Significa que puede aceptar el dolor físico sin que le traiga sufrimiento mental. Significa que pueda aceptar, que puede tener, aceptar muerte o enfermedad y la mente no tambalearse. Entonces es una facultad muy importante a desarrollar. Y fíjense que Buda da acá fíjense cómo lo define, ¿no? Dice que abre los ojos y ve, o teniéndolos abiertos cierra sus ojos y deja de ver, así de rápido, así de veloz y así de sencillo, no importando si la sensación es agradable, desagradable o agradable, desagradable, al mismo tiempo la sensación cesa y surge la ecuanimidad. Significa que cuando yo aplico las 6 R's y sobre todo la parte de relajar, lo que surge, lo que cesa es la sensación, el apego, la avidez que hay. ¿Se entiende? Cuando siento ese alivio, sonrío y con eso retorno al objeto de meditación. Ese alivio tiene ecuanimidad adentro, tiene esa sensación de aceptación. La mente vuelve abierta, por eso pueden tener esa sensación de momentánea calma. A veces esa calma dura poco, a veces esa calma puede durar más. Sí, ese alivio. Del mismo modo, cuando el monje escucha el sonido con su oído, surge en el monje la sensación agradable, desagradable o agradable y desagradable al mismo tiempo. Él discierne: este objeto auditivo ha surgido en mí y es agradable, desagradable o agradable y desagradable al mismo tiempo. Y discierne:
que este sonido que ha surgido es compuesto, burdo y surgido de manera dependiente, pero el noble discípulo queda en paz, sereno y ecuánime ante el objeto auditivo. De este modo la sensación cesa y surge la ecuanimidad. Como un hombre fuerte puede fácilmente chasquear sus dedos, así de rápido, así de veloz, así de sencillo, no importando si la sensación es agradable o desagradable, o agradable y desagradable al mismo tiempo, la sensación cesa y surge la ecuanimidad. En la disciplina del noble, así llamamos al incomparable desarrollo de las facultades para el reconocimiento de los objetos auditivos. Entonces, fíjense que todo este proceso es muy sencillo. No es fácil siempre, pero es sencillo, es simple, es directo. ¿Está bien? Y esto es una cosa importante que tenemos que reconocer. Entonces, a medida que esta ecuanimidad se va profundizando, lo que le va pasando a nuestra mente es que poco a poco se va desencantando. ¿Desencantando de qué? No importa la puerta del sentido que estemos visitando, la mente siempre va a tirarnos algo. Puede ser miedo, puede ser aburrimiento, puede ser el recuerdo de algo que nos gusta, puede ser cualquier cosa. Siempre tiene algo para darnos. ¿Sí? Siempre aparece esta distracción, esta cosa que de alguna manera tiene esa excitación, esa cosa encantadora o excitante. Lo que vamos reconociendo a medida que vamos profundizando la práctica es que cada vez nos vamos dando cuenta de que eso no tiene fin, no cesa, ni siquiera cuando dormimos, y algo empieza a pasar en un nivel más profundo. Ya no nos enganchamos tanto con todas las opiniones, los puntos de vista, las sensaciones que puedan surgir. Empezamos a realmente comprender que son impermanentes y que no tienen sustancia propia, surgen porque hay condiciones. Eso es todo. ¿Sí? ¿Qué nos da esto? Bastante calma, cosa muy deseable, alegría, ¿sí? Una gran sensación de compostura mental, una sensación de atención y concentración en lo que estamos haciendo, y sentimos que estamos cómodos donde estamos. Y estas son cosas bastante deseables. Pero justamente son deseables y pueden ocurrir porque uno justamente no presiona, no pelea con lo que surge. Lo que surge es la realidad. No nos podemos pelear con eso. Podemos dejarlo, relajarnos, sonreír y retornar al objeto de meditación o a nuestra sonrisa en las actividades cotidianas. ¿Sí? Del mismo modo, cuando el monje huele el aroma con la nariz, surge en el monje la sensación agradable, desagradable o agradable y desagradable al mismo tiempo. Él discierne, este objeto olfativo ha surgido en mí y es agradable, desagradable o agradable y desagradable al mismo tiempo. Y discierne que este olor que ha surgido es compuesto, burdo y surgido de manera dependiente. Pero el noble discípulo queda en paz, sereno, ecuánime ante el objeto olfativo. De este modo la sensación cesa y surge la ecuanimidad. Como las gotas de agua, resbalan por la hoja inclinada de un loto y no permanecen allí. Así de rápido, así de veloz, así de sencillo, no importando si la sensación es agradable, desagradable o agradable y desagradable al mismo tiempo, la sensación cesa y surge la ecuanimidad. En la disciplina del noble, así llamamos al incomparable desarrollo de las facultades para el reconocimiento de los objetos olfativos. Del mismo modo, cuando un monje gusta el sabor con la lengua, surge en el monje la sensación agradable, desagradable o agradable y desagradable al mismo tiempo. Él discierne, este objeto gustativo ha surgido en mí y es agradable, desagradable o agradable y desagradable al mismo tiempo. Y discierne que esta sensación gustativa que ha surgido es compuesta, burda y surgida de manera dependiente. Pero el noble discípulo queda en paz, sereno, lúcido y ecuánime ante el objeto gustativo. De este modo la sensación cesa y surge la ecuanimidad, como un hombre que puede escupir una gota de saliva colocada en la punta de su lengua, así de rápido, así de veloz, así de sencillo, no importando si la sensación es agradable, desagradable o agradable y desagradable al mismo tiempo, la sensación cesa y surge la ecuanimidad.
En la disciplina del noble así llamamos al incomparable desarrollo de las facultades para el reconocimiento de los objetos gustativos. Del mismo modo, cuando un monje tiene una sensación táctil con el cuerpo, surge en el monje la sensación agradable o desagradable, o agradable y desagradable al mismo tiempo. Él discierne: este objeto táctil ha surgido en mí y es agradable, desagradable o agradable y desagradable al mismo tiempo. Y discierne: esta sensación táctil que ha surgido es compuesta, burda y surgida de manera dependiente. Pero el noble discípulo queda en paz, sereno y ecuánime ante el objeto táctil. De este modo la sensación cesa y surge la ecuanimidad. Como un hombre fuerte puede fácil y rápidamente flexionar sus piernas o sus brazos, así de rápido, así de veloz, así de sencillo, no importando la sensación desagradable o agradable y desagradable al mismo tiempo, la sensación cesa y surge la ecuanimidad. En la disciplina noble, así llamamos al incomparable desarrollo de las facultades para el reconocimiento de los objetos táctiles. Bueno, acá en esta sangha en particular, tenemos mucha gente que trabaja con el cuerpo. Tenemos practicantes de artes marciales, practicantes de técnicas corporales diferentes, yoga, tai chi, qigong. Tenemos gente que trabaja con sus manos haciendo masajes. Tenemos todo tipo de personas que tienen un entrenamiento a lo largo de sus vidas con el cuerpo, o se les ha tornado el cuerpo como algo muy importante. Yo me incluyo. Es algo muy importante que todos tenemos que tener en cuenta, que muchas veces el trabajo con el cuerpo y sobre el cuerpo, muchas veces trae, por supuesto, trae salud, trae bienestar, pero también muchas veces trae mucho apego. ¿Sí? Trae mucho apego porque uno pretende que el cuerpo sea perfecto, que el cuerpo no tenga dolores, que el cuerpo no tenga achaques, que el cuerpo no sufra, no envejezca, y esas cosas son cosas que tenemos que aceptar. Entonces tenemos una sensación fea en el cuerpo y empezamos a pelearnos deseando que no esté esa sensación. Esto suele ser un obstáculo en la meditación, especialmente cuando sentamos mucho tiempo. Pero es una sensación desagradable, nada más. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta, lo mismo cuando tratamos de buscar que esa sensación viene por esto, eso puede ser verdad o no, pero la verdad es que da igual. ¿Sí? Y en esto quiero hacer un pequeño comentario en relación a esta puerta de los sentidos, por esto que les comento, que nuestra sangha tiene esa tendencia. Hay algo que nosotros solemos hacer en nuestras prácticas, o cuando a veces comentamos que tenemos ciertos tipos de reconocimiento de ciertas costumbres que tenemos, ¿no? Entonces muchas veces nosotros escuchamos, no, sí, yo sé que hago esto y lo hago repetido y no me hace bien. Bueno, cuando una persona dice eso, esa persona cree que lo está viendo y que está reconociéndolo, pero es solo intelectual ese reconocimiento. Cuando uno tiene un insight de verdad durante la meditación o fuera de ella, cambia un hábito. Solamente cuando eso ocurre, realmente entendemos qué estábamos haciendo y se deja de hacer, o ese hábito se debilita considerablemente. Mientras yo diga, sí, me doy cuenta y lo vuelvo a hacer, es que no me doy cuenta. ¿Se entiende? Tenemos que ser muy honestos con nosotros mismos. ¿Sí? Sobre todo no darnos esas explicaciones de bazar, porque son peligrosas, ¿viste? Porque lo que hacen es continuar con un lugar muy ciego a nosotros mismos. Esto pasa sobre todo en las relaciones con los demás, ¿no? Como a veces decimos, sí, yo me doy cuenta que esto no está bien y lo vuelvo a hacer. No te das cuenta. Si lo volviste a hacer es que no te diste cuenta. ¿Está mal? No está mal. Pero cuando yo me di cuenta, lo que hice fue dejar de prestar atención y lo primero que hice lo volví personal. Entonces, en vez de observar el evento o lo que está sucediendo en la mente, empecé a decir, yo me di cuenta, o sea, yo creo que tengo el control de eso, y ya la embarré, ya otra vez me quedé ciego. ¿Sí? Como lo que está diciendo acá del otro Brahmin. Los ciegos y los sordos entonces serían personas con facultades desarrolladas, y son personas con facultades como cualquier otra persona. ¿Sí? Entonces, es muy importante esto, mantener la mente abierta.
No decirnos sí, yo me conozco, sí, yo sí, 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 cuando en realidad lo único que hago es verme a través de mis hábitos, y eso no es realmente conocerse. Ni siquiera es conocer el hábito, es ser presa del hábito. Lo importante es aprender a prestar atención y a observar cómo surge algo y soltarlo si yo siento que eso es negativo. Eso es todo, soltarlo, no explicarlo. Donde yo lo empecé a explicar, ya no tengo las facultades desarrolladas. No estoy desarrollando una facultad. No es lo que dice acá. O sea, surge en la persona común y se aferra a eso. O se justifica. O empieza a explicarlo. Ya se apegó. Pero en cambio, si uno simplemente observa que algo desagradable surge, lo suelta inmediatamente. No hace falta explicar nada. ¿Por qué? Porque eso hace daño, punto. Y esto es lo que sucede con los intercambios de opiniones. Y les cuento una pequeña anécdota que sucedió esta semana en la escuela de nuestros hijos. Había un padre que estaba cruzando la calle, ¿sí? Y otra madre justo puso el auto en la senda peatonal delante de donde él estaba por cruzar. Esta persona, este padre, le hizo un comentario a la persona, a esta madre, no sé de qué índole, criticándola porque justo estacionaba en la senda peatonal. Bueno, cuando esto pasa, la mujer baja del auto en un momento y le dice: ¿qué opinas vos sobre mi vida? Empiezan a discutir. Yo vengo con un chico que viene llorando, y se empezó a justificar el por qué la había puesto en la senda peatonal. La cuestión es que finalmente se pelearon, discutieron, había niños ahí, una situación fea, no muy grave, pero fea, y realmente innecesaria, porque lo que uno se plantea cuando hay ese intercambio es: ¿cuál es el objeto del intercambio? O sea, alguien hizo algo, evidentemente poner el auto en la senda peatonal no está bien, la otra persona le dijo, hay que ver cómo se lo dijo, cómo lo recibe la otra persona, pero en realidad el problema no se resolvió. El problema seguía estando. Eran dos opiniones muy fuertes, tanto de uno de otro, una justificándose por qué lo hizo de apuro, el otro justificó. Las dos pueden tener razones. Y sin embargo, no se aclaró nada. Quedaron los dos enojados. ¿Y esto qué es? Es volverlo personal. Es tomar esa opinión, ese objeto mental, que es lo que viene a continuación, y en vez de soltarlo porque a mí me molesta, simplemente a mí me molesta, quizás cuando la persona baja, se lo puedo decir de buena manera o de otra manera. No sé cómo se lo habrá dicho, pero lo que quiero decir, o no decir nada, lo que quiero decir es que ahí donde la palabra o el decir algo tiene mucho peso. ¿Se entiende? Y depende en qué lugar mental estoy yo, me va a surgir la forma en la cual hablo. Del mismo modo, sí. Cuando sucede eso, es algo que estoy como observando esta semana, es interesante ver cómo el yo no quiere ceder. Esta cosa de la opinión no quiere ceder, como que queda ahí empacada, ¿viste? Es algo que como habitualmente observo en la calle, ¿no? Como mi mente enseguida quiere opinar. Claro, Cuando claro, enseguida estás, es como que no quiere ceder la opinión. Es como obvio. Es así, es muy fuerte porque en realidad, exacto, cuando uno, dejar de ser yo, ¿no? cuando uno ve, está viendo inclusive una, no sé, una cosa en el diario o en cualquier lado, y de repente enseguida surge la opinión: ah, esto está mal. La mente juzga. ¿Está mal que la mente juzga? Juzgue, no, la mente hace eso. Así funciona la mente. El asunto sería: ¿por qué yo tengo que actuar de acuerdo a eso? O reaccionar. ¿Por qué reacciono a ese pensamiento? ¿Por qué ese pensamiento lo transformo en personal? La mente reaccionó. Aplicó 6 R's y suelto. Entonces voy a poder ver la situación desde otra perspectiva. Por eso se necesita una atención muy desarrollada, porque lo primero es reaccionar. ¿Qué es reaccionar? Actuar una y otra vez de la misma manera.
y el resultado es el mismo. Claro. Siempre sufro. Lo interesante es la velocidad de la mente. Absolutamente. Eso que decís, la reacción es la velocidad de la mente. Absolutamente. Entonces pasó algo, no me gustó, la mente opinó. Bueno, quizás puedo observar que esa persona en esa situación estaba de determinada manera, decir, bueno, paró porque pasaba tal cosa o no, y por ahí empieza a pasar otra cosa con lo que está sucediendo. Bueno, justo me pasó con la senda peatonal. Lo mismo que a la señora, no, por otros motivos. Iba con el auto en un lugar que no conocía bien, lo había llevado a mi hijo a un cumpleaños y qué sé yo, y salí por un lugar que no sé, no era para donde yo tenía que ir ni nada. Me quedé como, bueno, ¿qué hago? Y mientras estaba como pensando cómo salir de ahí, me había pasado a la senda peatonal. Era sábado y no había nadie, pero en todo ese momento de distracción, porque estaba tratando de ver cómo resolver para dónde tenía que ir, justo pasa una persona, y entonces el señor me dice, muy enojado porque yo estaba sobre la senda peatonal. Entonces yo dije, perdón, viste, le pedí perdón así, y como podía ir para atrás, saqué el auto de la senda peatonal para que pudieran pasar y hacer lo que había que hacer. El señor siguió gritándome, aunque yo había corrido el auto y le había hecho caso y le había pedido disculpas, siguió gritándome media cuadra. Y yo lo miraba sonriendo y decía, sí, o sea, no entiendo qué quiere que haga. ¿No? Era como que quería castigarme, no solo que corría el auto, era que quería decirme que lo había hecho mal y que qué sé yo. Y es como que entras en ese lugar donde a vos nunca te pasó que pusiste el auto en la senda peatonal, ¿no? O no manejás directamente. No, pero eso es justificar. No. Eso pero... es justificarse, es lo que estamos hablando, no. Eso es justificarse. Eso que acabas de decir es que vos hay un lugar que lo justificás. Eso es lo que pasa. Esto es el fiel ejemplo de lo que no hay que hacer. No, pero yo corrí el auto. No, el comentario que acabas de hacer, exactamente. Esto va a quedar grabado en la internet. Esto es exactamente. Se ve que a vos nunca te pasó que tuve. Eso es justificarse, eso es no estar atento. Fede, ese es el punto que yo decía. La mente es tan rápida. Claro, pero fíjate que en ese comentario que parece inocente y justificado. Cuesta mucho rendirse. Cuesta mucho rendirse. Claro. Ay, no lo escucho a él. Que cuesta mucho rendirse. Y hay una gran resistencia. Mira, creo que vino bárbaro esto, porque eso es lo que yo marcaba, ¿viste? Como cuesta mucho rendirse al tema de tengo razón o no tengo razón, que es la opinión. Y es como tan veloz, tan rápido. Claro, pero fíjate, Fabio, esto pasó hace 2 semanas, o una semana atrás. Y mirá, fíjate el comentario cómo salió. Se ve que este señor o no maneja o nunca puso el auto en la senda peatonal. ¿Qué es eso? Justificación. Hay algo que ahí no se soltó. Él te puede estar persiguiendo una cuadra. Si vos lo soltaste, pero hay algo que te quedó, hay una frustración, algo ahí que queda, por eso vuelve a salir así. ¿Entendés? Claro, Fede, por eso decía que hay un punto, es lo que me pasaba esta semana. ¿Seguro? Hay un punto donde no me quiero rendir, no quiero soltar el hueso. Pero absolutamente, pero a veces pasa esto, yo solté el hueso, no soltaste el hueso. El hueso no se soltó, continúa. ¿Por qué? Porque es sutil. ¿Y cómo es sutil? Con ciertas pequeñas justificaciones que parecen graciosas, que parecen que... No, ahí alguien se está agarrando. Nos agarramos porque lo justificamos. Es increíble cómo justificamos, cómo no podemos aceptar una imagen negativa de nosotros. Es impresionante. Tenemos que ser siempre perfectos. Y si alguien nos está marcando algo que no es que hicimos, es increíble cómo no lo toleramos. En vez de simplemente entender que algo hay, simplemente no está hecho, no está bien hecho, estamos molestando a alguien, listo, termina. Si la otra persona se enoja, grita, está en su derecho. ¿Quién está mal en ese momento? Esa persona.
ya se resolvió, adiós. Que siga haciendo lo que siga haciendo. Pero algo uno se queda, algo uno tomó de eso. Y de alguna manera siente la mente que no es justo. ¿Para quién no es justo? ¿Para quién no es justo que lo traten así? ¿Quién está siendo, entre comillas, maltratado? ¿Quién está siendo víctima de, la mente puede generar de estos textos lo que quieran? Pero ahí es donde está el asunto. Ahí es donde uno tiene que estar muy atento. Por eso quería leer esto. ¿Sí? Porque esto también pasa en la meditación con las experiencias que son muy agradables. Quiero que vuelvan. Y si no es como yo quiero, estoy meditando mal. ¿Por qué estás meditando mal? ¿Porque no pasa lo que vos querés? ¿No pasa lo que vos esperás? No es así. Nadie puede controlar la vida o la meditación. Entonces, es muy importante que veamos estos comentarios que se surgen en la cabeza, porque son justamente los lugares donde estamos apegados, donde hay ese reflejo de yo que dice, yo ya hice lo que me correspondía, ¿por qué él sigue así? No importa. Yo lo solté, pero lo solté. Me hace acordar la historia de los dos monjes zen que van caminando por el bosque y hay una chica al lado del río que no se atreve a cruzar el río. Entonces uno de los monjes era viejo y el otro era joven. Entonces el monje viejo agarra a la chica, la levanta y la cruza. Cruza el río, la pone del otro lado, siguen caminando. Cuando llegan al monasterio, el más joven le dice, no puedo creer que hayas tocado a una mujer. Y el viejo lo mira y le dice, yo ya solté a la chica, ¿vos todavía seguís con ella? Y es esto. Porque acá seguimos. Esto es lo que hay que soltar. Está claro que la acción estaba hecha, se había corregido, pero acá sigue la avidez. Acá sigue ese me gusta, no me gusta. Es acá donde hay que soltar. Hay un sutta muy interesante donde Buda habla con un Niganta, que eran los seguidores de Mahavira, y que habla de cuál es la acción más peligrosa, la física, la verbal o la mental. Y entonces el Niganta le dice, y la física. Entonces Buda le dice, ¿qué te parece? Si un hombre entrara con un palo en la ciudad de Savatthi, ¿podría matar a todos los habitantes a palazos? Y este seguidor, Niganta le dice, no, de ninguna manera, por ahí le podría pegar a 3 o 4 personas y después lo reduciría a la policía. O sea, enseguida sería reducido. Y entonces Buda le dice, ¿y qué te parece? Si un ser dotado de facultades paranormales, con la capacidad de poder derrumbar montañas, entra a la ciudad de Savatthi, ¿la podría hacer hundir en un pozo entera? ¿O ser sepultada por una montaña? Y el Niganta le dice, sí. ¿Cuál te parece entonces la acción más perniciosa, la física o la mental? Y tiene que aceptarle que es la mental. Pero más allá de esto, fíjense, a nosotros no nos termina durando la acción física, lo que nos termina durando es cuánto tiempo estuvimos cargando con ese comentario en la cabeza. ¿Y eso qué fue? Una avidez que dijo, no me gusta lo que no me dijo, no me gusta cómo me lo dijo, o lo que me dijo, da igual, eso es solo una sensación desagradable. Sí, cierres. No, pero yo, porque no importa. Si todo eso lleva al sufrimiento, una y otra vez que vemos el origen dependiente, yo sigo con mis justificaciones, termino sufriendo. No importa qué cara ponga. Entonces, continúo. Del mismo modo, cuando el monje reconoce una idea con el intelecto, surge en el monje la sensación agradable, desagradable o agradable y desagradable al mismo tiempo. Él discierne. Este objeto mental ha surgido en mí, desagradable, desagradable o agradable y desagradable al mismo tiempo. Y discierno que esta sensación mental que ha surgido es compuesta, burda y surgida de manera dependiente. Pero el noble discípulo queda en paz, sereno y ecuánime ante el objeto mental. De este modo la sensación cesa y surge la ecuanimidad, como un hombre fuerte podría dejar caer 2 o 3 gotas de sudor en un caldero de hierro en un día muy caluroso, así de rápido, así de veloz, así de sencillo, no importando si la sensación es agradable, desagradable o agradable y desagradable al mismo tiempo, la sensación cesa y surge la ecuanimidad. En la disciplina del noble, así llamamos al incomparable desarrollo de las facultades para el reconocimiento de los objetos mentales. ¿Y cómo se conoce el comportamiento de un aprendiz, un seguidor del sendero?
Se da el caso en el que viendo la forma con el ojo en el monje surge una sensación o agradable, desagradable o agradable y desagradable al mismo tiempo. Entonces, acá hay ciertas palabras que son: se siente horrorizado, humillado y disgustado ante la sensación surgida. Lo que está queriendo decir simplemente es que no está apegado, ¿sí? Ya sea agradable, desagradable o agradable y desagradable al mismo tiempo. Esto ocurre lo mismo con un sonido de su oído, cuando saborea un sabor con la lengua, cuando huele un aroma con la nariz, cuando tiene la sensación táctil con el cuerpo o cuando reconoce un objeto mental con el intelecto. En el monje surge una sensación que puede ser agradable, desagradable o agradable y desagradable al mismo tiempo. Entonces, siente esto, que es la sensación de desencanto ante la sensación surgida, ya sea agradable, desagradable o agradable y desagradable al mismo tiempo. De este modo, se reconoce un aprendiz a un seguidor del sendero. Significa que no está apegado. Y por eso meditamos, para lograr captar este proceso lo antes posible. Que eso es lo que les pasa a ustedes en un retiro. Y a mí también. Lo captamos antes. Al captarlo antes, lo soltamos antes. Por eso pueden sentar más tiempo y por eso tienen esas experiencias maravillosas donde empiezan a sentir que sueltan viejos apegos, profundos apegos muy viejos, y de repente tenían hasta ese momento una determinada calidad de vida y de repente les cambió y no lo pueden creer. Así funciona la mente y así de rápido se suelta un apego, como dice Buda, con el chasquido de un dedo. Así de sencillo, así de claro es el Dhamma, la enseñanza. Tiene efecto aquí y ahora. No es para dentro de 150 vidas, es ahora. Y esto es así, si uno aplica esas 6 R's. ¿Y cómo se conoce el comportamiento del noble con facultades ya desarrolladas? Se da el caso en el que viendo la forma con el ojo, en el monje surge la sensación o agradable, desagradable o desagradable y agradable al mismo tiempo. Si se propone, voy a morar percibiendo lo no repulsivo en lo repulsivo, permanece percibiendo lo no repulsivo en lo repulsivo. Si se propone, voy a morar percibiendo lo repulsivo en lo no repulsivo, permanece percibiendo lo repulsivo en lo no repulsivo. Y si se propone, voy a morar percibiendo lo no repulsivo tanto en lo repulsivo como en lo no repulsivo, permanece percibiendo lo no repulsivo en aquello. Y si se propone, voy a morar percibiendo lo repulsivo tanto en lo no repulsivo como en lo repulsivo, permanece percibiendo lo repulsivo de aquello. Si se propone, voy a evitar ambos, tanto lo repulsivo como lo no repulsivo, permanece ecuánime, alerta y atentamente consciente. ¿Sí? Fíjense que esto lo que dice es en general la descripción del tercer jhana. Lo que está queriendo decir eso es que uno puede observar en diferentes fenómenos, tanto una cosa agradable como desagradable, y que simplemente es una sensación. Eso es todo. El asunto es cuando uno lo torna personal. Me lo dijeron a mí, yo me estaba equivocando, yo estaba cometiendo un error, y si yo cometo un error, soy digno de ser insultado. O no soy digno, da igual. Es esa identificación lo que nos trae dolor, lo que nos trae un sufrimiento. Lo mismo cuando escucha un sonido, lo mismo cuando saborea un sabor con la lengua, lo mismo cuando huele un aroma con la nariz, cuando tiene la sensación táctil con el cuerpo, cuando reconoce la idea con el intelecto. En el monje surge esta sensación que puede ser agradable, desagradable o agradable y desagradable al mismo tiempo, si se propone y repite toda la fórmula. Si se propone, voy a evitar ambos, tanto lo repulsivo como lo no repulsivo, permanece ecuánime, alerta y atentamente consciente. ¿Atentamente consciente a qué? A la mente. ¿A qué está haciendo la mente? La mente es el precursor de todo lo que pasa en la vida. Es a eso a lo que le tenemos que prestar atención. Eso es atención plena. ¿Sí? Cuidado. Atención plena es reconocer cómo se mueve la mente de un objeto a otro. ¿Sí? De este modo reconoce al noble con facultades desarrolladas. Por lo que, Ananda, he mostrado la incomparable enseñanza sobre el desarrollo de las facultades en la disciplina de los nobles.
He mostrado cómo se reconoce un aprendiz seguidor del sendero y cómo a un noble con facultades desarrolladas. Lo que un maestro hace por sus discípulos, buscando su bienestar, por compasión hacia ellos, yo lo he hecho por ti. Allí hay raíces de árboles, allá hay viviendas vacías. Practica yanas, Ananda. No te demores porque te vas a arrepentir luego. Este es mi mensaje para ti. Esto es lo que dijo el bienaventurado. El venerable Ananda, agradecido, se deleitó con las palabras del bienaventurado. ¿Sí? Entonces, aquí es donde termina este sutta tan interesante, sobre todo por cómo describe un poco lo que nos pasa a todos en la vida cotidiana y en las meditaciones, y cómo justamente a través de la práctica de los yanas vamos comprendiendo qué es una mente sana, qué es una mente sin obstrucciones, ¿sí? Cómo se puede desarrollar esa atención también en la vida diaria, ¿sí? Que es tan importante, y cómo eso también va trayendo el desarrollo de la ecuanimidad, que es esta capacidad de aceptar lo que surge en la mente y simplemente abandonarlo y relajarse y dejar que ese proceso sea por sí mismo. Porque eso es todo lo que es, un proceso que es por sí mismo. Yo lo único que hago es darle espacio. Cuando le doy espacio se expresa. Si se expresa en la mente y me relajo, le quito el combustible, es decir, le saco la avidez, eso se va a ir solo. ¿Sí? Entonces, estos pequeños momentos que tenemos en la vida cotidiana, donde a veces son pequeñas costumbres que tenemos, que no nos damos cuenta, ¿sí? O sea, esto me pudo haber pasado manejando el auto, pero por ahí me pasa después cuando mi hijo me dice algo, ¿sí? O cuando mi pareja me dice algo y me doy cuenta que estoy reaccionando igual, aunque la situación sea diferente. Fíjense, eso es reaccionar. ¿Qué es reaccionar? La rueda del samsara. Por eso estamos renaciendo una y otra vez, porque vivimos reaccionando. Y no importa el estímulo, reaccionamos a situaciones que son completamente diferentes. Pero la mente reacciona y uno tiene que empezar a observar que esa reacción es solo una reacción y hay que abandonarla. Aplicar las 6 R's y ver realmente qué es lo que está sucediendo. Bueno, muy bien. ¿Tienen preguntas? Ahora es el momento. Tengo una pregunta, Fede. Dale, Marco. Sobre las 6 R's, porque me di cuenta que muchas veces cuando surge un obstáculo, que pensando en todo el proceso que son las 6 R's, que tal vez hago el primero, reconozco, y ya desaparece. Tal vez es una cosa, no sé, chiquita, como tal vez de repente, no sé, pienso en un helado de chocolate. Sí. y empiezo, me distraí, estoy pensando en un helado de chocolate, lo reconozco y no puedo hacer ni todo el proceso y ya no es jamás. Y mi pregunta es un poquito eso, ¿sigo todo el proceso o si desaparece? Mi recomendación es que hagas todo el proceso. ¿Por qué? Te vas a dar cuenta, a medida que tu atención se vaya haciendo más fuerte, lo que vas a notar es que si bien el pensamiento desaparece, vas a sentir que la mente, inclusive que adentro la cabeza está contraída, tiene una pequeña contracción y que por ahí alguna parte del cuerpo tiene esa ligera contracción. Eso es la avidez que alimentó ese pensamiento. Ahí es donde el paso, por ahí vos lo reconociste y lo soltaste muy rápidamente. Pero el paso de relajar es lo que termina de quitarle el combustible, el alimento a esa distracción. Luego sonreís y volvés a la respiración, si estás haciendo la respiración, y te vas a dar cuenta de que si vos haces ese paso, sobre todo el de relajar, la meditación es completamente diferente y vas a empezar a sentir cada vez más profundo
la calma va a ser cada vez más profunda. Pero si ese proceso, si ese paso de relajar no está, volvés al objeto, pero la avidez continúa, sigue habiendo esa pequeña contracción. Entonces, no se suelta la causa, que es la segunda noble verdad, la causa de que surja eso. La causa de que surja la distracción es la avidez. El paso de relajar suelta esa causa. Y en ese momento es donde momentáneamente cesa la avidez. Y cuando cesa la avidez es donde vos vas a encontrar esa calma. ¿Entendés? Es muy, muy, muy importante, porque solo ahí, cuando eso pasa, estás purificando la mente. La estás volviendo limpia y cómoda en el presente. Está bien. Porque yo a veces como siento un poquito como el mismo de hacer el proceso, que es como una distracción en sí, ¿no? Como, no sé, como ya desapareció la distracción, y ahora estoy distraído. ¿Cuál fue la tercera R? Eso, ¿no? Al principio, cuando uno las empieza a aplicar, lo siente un poco artificial, pero después vas a entender el proceso, porque vos vas a ver cómo se suelta, cómo dejas de pensar, pero todavía sigue la energía de ese pensamiento, o ese dolor físico, o esa emoción, y eso es lo que tenés que relajar. Y vas a ver que cuando relajás, vas a sentirte que la mente es como que se vuelve mucho más compuesta y se asienta. Sonreí y volvé, y vas a ver que es muy diferente, y lo más probable es que alguna de esas contracciones debido a la distracción, cuando la sueltes, puede ser que te den en algún momento un alivio muy particular. Ese alivio muy particular es que soltaste un apego grande. Por eso es tan importante, ¿entendés? Por eso Buda le dice a la avidez la costurera. Le dice la costurera porque la costurera seamstress, creo que es en inglés. Sí, tailor, sí. Así, sí. Que es la que nos cose continuamente a las sensaciones que tenemos. ¿Entendés? Pero vos lo que estás soltando, le estás sacando el hilo. No tiene que coser. Claro. ¿Entendés? Es muy importante el paso de relajar. Te lo digo porque por experiencia propia. Y por la experiencia de todos que voy teniendo. Por lo que estuve viviendo en este último tiempo. Después es como el pulso que vos decís que surge y cesa, la sensación y el pensamiento. Porque hay momentos en la meditación que veo la mente como una esponja que aparece un estímulo cualquiera, se desestabiliza, pero enseguida vuelve sola, su ecuanimidad, su estado. A mí se me vuelve como la imagen de una, ¿cómo es? De una ameba de mar, ¿viste? Que recibe un pulso, que se ilumina, sentís como vibra, pero enseguida vuelve a esa estabilidad acuosa, digamos. El asunto, Fabio, es que depende en qué grado de desarrollo o en qué llana estés. A veces la mente inclusive eso lo puede hacer solo, pero todo depende de la situación o las condiciones de ese momento de la meditación. Yo prefiero que se continúe haciendo el proceso de las 6 R's hasta que en algún momento, sobre todo cuando uno está en los yanas más elevados, el séptimo y el octavo, la mente solita empieza a hacer eso. Pero antes de eso, puede hacerlo o no hacerlo. Yo voy más, porque el tema de la avidez, ¿sabes cuál es, Marc y Fabio? El tema de la avidez es que no es fuerte, pero es muy persistente y sobre todo a veces es muy sutil. Tan sutil que uno no se da cuenta. No se da cuenta de que está esa pequeña contracción. Y es eso lo que hay que soltar. Porque es eso lo que posibilita el nirvana. Cuando la avidez cesa. Mientras no exista eso, el nirvana no va a ocurrir. La condición para que surja lo incondicionado es que no haya avidez. Que cese ese deseo. Ese nutrimento, esa cosa que está empujando. Entonces,
No importa la forma de pensamiento, sensación física, sino el combustible que viene detrás. Por eso en el budismo no importa el contenido de los pensamientos, o el discurso que hay atrás, o el aspecto psicológico, todo eso no es importante. Lo que importa es lo que alimenta eso. Buda va a la causa. Y por eso el paso de relajar es fundamental, porque está soltando la causa. O sea, es la segunda noble verdad. ¿Hay sufrimiento? ¿Cuándo hay sufrimiento? La primera noble verdad. ¿Todo el tiempo? No. Cuando surge una distracción, porque aparece esa contracción. ¿Y cuál es la causa? Se pregunta Buda. La avidez, taña, la sed de que eso, de esa creencia de que eso es personal y es mío. ¿Cuál es la tercera? Hay una cesación. Reconozco, suelto, relajo. Cuando relajo, cesa momentáneamente la avidez. Sonrío y retorno al objeto de meditación. Cuando yo hago ese proceso, estoy haciendo el óctuple noble sendero, la cuarta noble verdad. O sea que en ese proceso de la 6R está ocurriendo el óctuple noble sendero. Pasa cada vez más rápido. Por eso es inmediato. Por eso no importa si a mí me pasó, si yo pensé, si yo tengo razón, si no tengo razón. No importa, hay que dejarlo y relajar. Porque en algunas otras escuelas de budismo se dice soltá y volvé a la respiración. No, porque vos volvés con la avidez. La mente sigue estando de alguna manera acumulando, claro. Entonces después de una hora te duele la cabeza. O después de una hora los dolores no cesaron. ¿Por qué no cesan? Porque uno está identificado. Bueno, a veces puede pasar que uno tenga una molestia un largo rato, pero quiero decir, es muy importante reconocer en la mente, por eso atención plena tiene que ver con la mente, no solo con la actividad que estoy realizando, sino cómo está mi mente cuando realizo esa actividad. Eso es la atención plena. A eso refiere Buda. ¿Sí? Bien, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? ¿A usted? Yo, Fede, tengo una pregunta. Sí. Porque estoy con el tema, ¿no?, del origen dependiente y todo el ciclo, ¿no? Uh-huh. El tema de los yanas, ¿no? Sí. Es cuando uno, también es como cuando uno va dejando cada eslabón del origen dependiente, ¿no? Como cuando ya no está tan presente la base de los 6 sentidos, por ejemplo, que empieza a generar ese estado donde no están tan presentes, que empieza, no sé si me estoy explicando bien, a desaparecer el contacto, la sensación, cuando uno deja de tener, darle importancia a, por ejemplo, la base de los 6 sentidos, que no sentís, que ya no, la mentalidad, materialidad va como cesando la intensidad, ¿no? La importancia que le da cada uno por ese estado, que vas soltando, y luego, por ejemplo, las formaciones mentales no son tan, no se le presta tanta atención y queda como más calma y tranquilidad y ecuanimidad. Sí, vamos a decirlo así, cuando uno se empieza a sentar, la mente se mueve mucho, ¿sí? Sí. Y cuando ese movimiento que hace la mente, en general está muy atada a veces al mundo exterior o a las sensaciones corporales más burdas. A medida que va pasando el tiempo de la meditación, y depende del grado de desarrollo que uno tenga, en algún momento dejas de sentir el cuerpo. Cuando dejas en general de sentir completamente el cuerpo es que estás en los yanas inmateriales. Entonces, todas las puertas de los sentidos están en la cabeza. ¿Sí? Tenemos todas las puertas de los sentidos, de los 6 sentidos. Entonces uno, al dejar de sentir el cuerpo, por ahí empieza a sentir solo la cabeza, a veces inclusive desaparece la cabeza y queda solo la sensación mental. Por eso la mentalidad tiene entre sus características la sensación. No hay sensación física, hay sensación mental. ¿Sí? Entonces, a medida que va pasando este proceso de los yanas más profundo, se va haciendo, más calma es la mente. Cuando es más calma significa que tiene menos actividad, menos distracciones. Vos podés estar más tiempo con el objeto de meditación, y especialmente cuando llegás a la esfera de la nada,
y que los pensamientos son muy esporádicos, la actividad es muy esporádica de la mente, hay mucho tiempo en silencio, mucho tiempo pueden ser 15 minutos, 10 minutos, estamos hablando de sentadas de hora y media, sin que surja nada. Puede haber comentarios de la mente, pero no distracciones, ¿sí? Algún que otro comentario. Lo que vas viendo en esos estados son el segundo eslabón, que son los sankaras, que son las preparaciones o formaciones mentales, ¿sí? Entonces vos empezás a ver, sí, vos empezás a ver empezás a ver el surgimiento y la cesación de eso. Empezás a ver cómo esas preparaciones mentales surgen y cesan, son completamente impermanentes, no dependen de vos, surgen porque tienen sus condiciones. Entonces ahí estás en el segundo eslabón del origen. Y si vos... Claro, por eso es como, depende el tema de los yanas, es también cuanto más profundo, como es sí, soltar absoluto de cada eslabón del origen dependiente. cuanto más profundo vas en los yanas, más te acercás al nirvana y más te acercás a comprender el origen dependiente. Estás cada vez más cerca, lo estás viendo más. Comprender la ignorancia. Exacto, lo que terminás comprendiendo es eso. Cuando vos comprendes eso es donde aparece, donde surge, donde tenés la experiencia de nirvana. Pero vas llegando poco a poco hasta que entras en el octavo yana y finalmente en el Samapati Nirodha, que es el noveno, que es la cesación completa de conciencia, percepción y sensación, que es un gran alivio para la mente, porque queda apagada completamente. Luego vuelve a surgir y podés observar cómo ese proceso vuelve a comenzar. Ahí cuando lo ves directamente. Ahí cuando comprendes, ocurre el nirvana. ¿Entendés? Claro, porque es digamos, ese círculo que hay miles de círculos adentro. O sea, va sacando un círculo de adentro hasta llegar por eso. Cada eslabón en los yanas más elevados. Lo que vos estás viendo en la meditación es ver cómo cesa ese proceso y luego ves cómo surge. ¿Entendés? Solamente que lo ves ya desde otro punto de vista. Estamos viendo, recordando que es la cesación lo que produce el bienestar. ¿Sí? Sí. Entonces tenemos que ir comprendiendo que por eso los yanas tienen un sentido tan pedagógico. No es que logro un yana, sí, pero en cada yana es nivel de entendimiento, un nivel de entendimiento diferente. Vos podés comprender tu experiencia de diferentes formas, y aún en la esfera de la nada, donde no pasa nada, pasa muy poco, hay mucho para entender ahí, verdaderamente mucho para comprender, si uno lo investiga. Por eso, en realidad, nunca es aburrido, siempre es muy divertido. No divertido en el sentido de una película, pero sí divertido en el sentido de que cuando uno investiga esos estados, también puede comprender otros aspectos de la vida, porque estás comprendiendo cómo funciona la vida, lisa y llanamente. Y que las formaciones mentales se manifiestan de distinta manera. Las formaciones mentales, exacto, se van a manifestar en cada persona diferente, van a ser formaciones, pero depende de tu carga kármica, van a tener diferentes, luego imágenes o verbalizaciones mentales o lo que sea. ¿Sí? Estás viendo cómo en ese momento estás observando el origen de todo el proceso mental. Y lo estás viendo como un proceso. Cuando uno eso lo ve una y otra vez, se empieza a desencantar porque es siempre igual. Es siempre igual. ¿En qué sentido? Es el mismo proceso, no siempre las mismas imágenes, pero es siempre el mismo proceso. Entonces uno dice, ¿cuándo cambia? Nunca, eso siempre es el mismo proceso, siempre te va a tirar un día una zanahoria, otro día una manzana, otro día una lechuga, da igual. O como dijo Marco, un helado de chocolate, ¿sí? Lo que uno ve en esos lugares ni siquiera está formada la imagen, ve esos pequeños destellos o vibraciones, depende de cada uno. En ese momento 6 R's. Y dejar, hacer retroceder, dejar cada vez más espacio, menos estar encima del objeto, suave, siempre con el objeto suave.
No presione, porque si no la mente se pone inquieta. ¿Sí? Es como dice Buda, como una vaca mirando al ternero, nada más que eso. No encima del ternero. Gracias. A vos. Jerry, perdón, ¿cuál es la diferencia entre el comentario de la mente y un obstáculo? ¿Y cómo se puede distinguir Bien, cuando uno buena está pregunta. meditando? Buena pregunta. Cuando vos estás meditando, la mente puede hacer, por ejemplo, vos estás en un estado de mucha calma y de mucha tranquilidad, entonces la mente dice, ¡ah, qué tranquilo que estoy! ¿Sí? Eso es un comentario, porque vos seguís, por ejemplo, con la respiración. No te distrajiste de la respiración. La distracción es cuando tu atención se fue a la distracción. Eso es la diferencia entre una Como distracción. se lo persigo. Exacto, exacto. Eso es una distracción. Pero la mente te puede hacer un comentario, ¡qué tranquilidad! ¿Viste? ¡Ay, qué bien que estoy! Claro. A eso lo ignorás. A eso sí, lo ignorás, no le prestás ninguna atención. Pero cuando la mente se movió, sí aplico las 6R. Claro. Yo creo que esto un poquito es lo que estaba diciendo o tratando de tal vez explicar, porque yo no Sí. sé a veces, como digo, si me aparece helado de chocolate y lo dejo así, ¿esto es en comentario o No. en la mente? Porque no dije, me gustaría... No, eso no es un comentario. Sí, es cierto, hay una heladería muy cerca que es difícil. Los comentarios de la No hago mente, eso, sí. los comentarios de la mente son siempre en el presente. Un comentario de la mente siempre es respecto a lo que está pasando en ese momento, ¿entendés? Eso es la mente que es metida. Entonces comenta, ¿viste? Como alguien que está atrás en una tribuna y dice, me gusta, pero eso no te distrae, ¿entendés? Siempre tienen que ver con el presente. Una distracción te va a referir o a un deseo futuro o a algo que pasó atrás, te va a sacar del presente, te va a sacar de la atención, ¿entendés? Sí. Eso es importante. Ok. Bien. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Cómo andás, Santi, tanto tiempo? ¿Todo bien? Perfecto. Me alegro. Me alegro. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Alguna duda de su práctica, del sutta, de algún otro sutta? Cuando vos en los últimos encuentros remarcaste tanto, sigan las instrucciones. Sí. Sigan las instrucciones. Yo Sí. nunca, ni en las recetas de cocina, soy de mirar totalmente las instrucciones. Todo es al mío piacere. Sí. Y nada, quería compartirte esto, ¿no? Que me sirvió de mucho ese sigan las instrucciones, porque cuando me siento, la verdad que cuando viene una distracción me viene tu voz diciendo, sigan las instrucciones. Sí, agradezco por tantas cosas que este presente me hacen de que siempre estuviste presente, ¿no? En mi corazón. Y nada, un poco compartir que me doy cuenta que como el reloj, cada 20 minutos tengo como una lucha. Espera, No se escucha. espera, Grace, que se entrecorta. A ver, digo que un poco de lo que me di cuenta en alguna de las sentadas, que mi lucha es trascender la hora, ¿no? Ahora que no estoy mirando el reloj, porque vos lo del retiro dijiste, vienen al retiro a no mirar el reloj. Y yo mi vida trato de tomarla como un retiro, aun con todas las turbulencias igual. Entonces dije, bueno, porque tengo un reloj ya interno, que cada 20 minutos tengo una lucha. Entonces, escaparme, relajo, suelto, observo, bueno, hago todas las instrucciones y trasciendo de 20 minutos, más o menos porque lo percibo de la sentada, digo. Espera, me cuesta, sí. Espera, ¿me decís que cada 20 minutos qué te pasa? Yo cada
calculo que cada 20 minutos, porque me ha pasado en otras sentadas que allá a los 20 abría los ojos, o sea, Sí. una lucha interna. Ok, bueno, mirá, Normal. Sí. es Y después normal. vuelvo a los Sí. 40, me quedo, lucho, Está bien. vuelvo, relajo, De los 40. 40 otra vez Está y a bien. la hora va a ser otra Te vez. puede pasar eso cada 20 minutos, pues no sé bien con qué tiene que ver, la verdad no sé. Sí sé por experiencia propia que muchas veces ocurre cuando uno a veces pasa de un yan al otro, Sí. que hay como una especie de costura, a veces uno ahí pierde un poco, se cuela en una distracción, ¿sí? Y simplemente la distracción es lo que a uno lo está, surge, suelta esa distracción, relaja y pasa de llana. Puede ser así, puede no ser así. Con respecto a lo que vos me estás diciendo, te tengo que decir algo muy importante. Primero, relájate. Si llegás a la hora, llegás a la hora. Vos te vas a dar cuenta que cuanto menos presión hagas con el objeto de meditación, más tiempo solita te vas a sentar y en un momento vas a abrir los ojos y decir, uy, me senté 1 hora y media y no me di cuenta. Y eso tiene que ver con que la mente y el cuerpo están muy cómodos. Pero es porque no la presionás. La atención con el objeto de meditación tiene que ser suave. Muy suave. Es muy suave el contacto, ¿sí? Y después te voy a decir algo muy importante. Las instrucciones no son mías. Son las instrucciones del Buda. Yo no soy nadie, pero el Buda, bueno, tampoco es nadie, pero es el Buda. Y fue un hombre con ciertas facultades muy desarrolladas y ciertas capacidades muy desarrolladas, inclusive muy desarrolladas o más desarrollados que muchos de los arahants que ocurrieron durante su época y posterior. Entonces era una persona que hay un sutta donde Ananda le dice a Buda qué fácil que se ve el origen dependiente, qué sencillo, y Buda le dice no, de ninguna manera, no es una enseñanza fácil, es difícil, es sutil de ver este origen dependiente, no es sencillo de ver. Se necesita un Buda para verlo, porque ninguno de nosotros podría ver el origen dependiente, salvo que un Buda nos lo hubiera explicado, cosa que es lo que ocurre por los suttas. Pero si no, nosotros por nosotros mismos no lo podemos ver, porque es algo muy sutil. Entonces, son las instrucciones de él. Por eso las 4 nobles verdades y el origen dependiente están muy relacionadas y son cosas que se suelen decir de una manera muy... En la vida hay sufrimiento, hay un origen, una sensación y hay un camino. Todos lo dicen de una manera como muy liviana, no son extremadamente profundas. Inclusive uno puede llegar a verlo porque cuando uno lo empieza a vivir de otra manera se da cuenta hasta qué nivel es profundo eso. Entonces, son las instrucciones del Buda. Las instrucciones del Buda es tranquilizar el cuerpo y tranquilizar la formación mental de una manera activa. Eso tiene que estar en la meditación. ¿Qué es eso? Relajar. Es relajar. Relajar en el momento que surgió la distracción. Por eso la meditación, a veces que practicamos, que hasta yo me asombro, que viene una persona que tiene una calidad de vida que no le está haciendo bien, que no se está sintiendo bien, y de repente empieza a practicar y al mes o a los 2 meses le cambia la vida. ¿Y qué hiciste? Está sentándose sola. Media hora hizo un retiro de 2 días y de repente le cambió un montón la vida. ¿Por qué? Porque sigue la instrucción del Buda. No tiene que ver ni conmigo ni con nada. Tiene que ver con que la instrucción está ahí. La seguiste, te sentís bien, aleluya. Ahí termina todo. Y empieza a pasar algo que uno empieza a comprender de otra manera. Por eso es la instrucción de un Buda. No es la instrucción de un maestro cualquiera que anda por ahí. Son cosas que en serio, cuando uno lee los suttas que repiten y le demandan a uno atención, es un montón lo que esto hace en la mente de uno, ¿eh? Y yo lo veo esto en los retiros, yo leo el sutta y la meditación que sigue es completamente diferente. Porque la gente se siente, como dice el Buda, inspirada, educada. No importa cuántas veces se repita. Uno ahí es donde uno tiene que atender, no bostezar, prestar atención, no importa que se repita. Tiene que dejar que eso se hunda en la mente. Porque tiene un montón no solo de mérito, un montón de
de movimiento, esto fue concebido por alguien y dicho por alguien que entendía la mente en su nivel más profundo. Nadie después que el Buda lo describió de esta manera, con tanta simpleza. Entonces cuando uno lo sigue dice, upa, esto está bueno, funciona, y sí, funciona porque lo diseñó alguien que parece que entendía, ¿entendés? No es poesía, no es... Confieso que empecé a hacer la pizza midiendo el agua, porque dije, voy a empezar a seguir instrucciones. Juro. Porque todo tiene ese destello de que es por ahí y si hay alguien que lo planea. Bueno, nada, era eso, ¿no? ¿Por qué desafiar lo que ya está escrito? No, sí está bien que lo investigues, pero probalo y vas a empezar a darte cuenta de que te va a pasar algo que ni vos podés creer. Porque te pasa esto, no lo puedo creer que me esté pasando. Sí te puede pasar, pero yo me conozco, ni la uña te conoces. Creemos que nos conocemos, pero cuando vos haces esa instrucción, vas a decir, no puede ser que me esté pasando. Sí, señor, te puede pasar. Buda dice que te puede pasar. Y Buda dice que eso te puede pasar hasta en 7 días. Es raro, pero puede pasar. O sea, es bastante impresionante. Y uno no lo cree porque a lo largo de los 2500 años que siguieron hubo muchas versiones y comentarios sobre lo que dijo el Buda. No, lo que dijo el Buda está en los suttas, no es lo que yo pienso. Yo puedo hacer un comentario y mi comentario puede estar equivocado, no ser preciso, pero el sutta es el sutta. Es lo más fiel a la palabra de este hombre, que no era una persona normal en ese sentido, era una persona con las facultades muy desarrolladas, pero a un nivel muy profundo. Entonces sí, yo les pido que como argentinos y latinoamericanos que somos, nos arriesguemos, y fíjense, a seguir las instrucciones, porque en otras culturas eso está más aceptado, pero en la nuestra, no. Yo te muestro el atajo, y el atajo no es un atajo, el atajo es un remolino que te lleva a retrasar un montón las cosas. No. ¿Entendés? Es muy importante darse la oportunidad por lo menos. Después se ve, pero no es lo mismo. Bien, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Yo, Fede. Sí. En relación al estudio de la mente, ¿no? En la cuarta noble verdad, ¿sí? Es el camino, ¿sí? Para hacerse el sufrimiento, que es el óctuple noble sendero. Sí. ¿Sí? Dentro del óctuple noble sendero, sí. ¿En dónde entra el origen dependiente? Porque yo, o sea, pues yo entiendo el óctuple noble sendero es sentarse, básicamente, y esto, no sé si es los frutos. No. Porque habla de habla correcta, ¿no? Esfuerzo correcto. No es solo sentarse, Mati. No es solo sentarse, son los como un desarrollo, digamos, pues nunca lo dijo así, sentarse, pero lo que yo veo que los 8 tienen que ver cuando estoy sentado ahí, o sea, no sé si son pasos o es un desarrollo obtenido, el óctuple noble sendero. Bueno, mirá, te voy a recomendar, lee el sutta número 115, sí, que esos son los 40 factores, lee el sutta número 115 del Majjhima Nikaya, ahí vas a tener una descripción detallada de eso. El primer factor del óctuple noble sendero es la intención el pensamiento correcto, la opinión correcta, ¿sí? Ese es el primero. No es el más importante, pero de alguna manera es el que abre el camino, ¿sí? Eso siempre nos va a llevar... Correcta visión también. Claro, la correcta visión o la visión armoniosa, ¿sí? Esa visión armoniosa nos va a llevar ¿a qué? Nos va a llevar a tener un lenguaje correcto. Pero lo que yo pregunto es,
si yo estoy sufriendo, ¿no? Llego el día 1, estoy sufriendo. Como loco. El día 1. Todo me hace llorar. Pero digo, el camino es este, ¿no? Octuple noble sendero. Lo estoy intelectualizando, ¿no? Estoy estudiando, digamos. Ahora lo que estoy tratando de bajarlo a palabras, ¿sí? Yo llego sufriendo. El camino, Buda dice, es el octuple noble sendero, se termina, ok, llego. Estoy sufriendo. ¿Cómo tengo una visión correcta? Mirá qué interesante esa pregunta. Lo primero que vos tenés que reconocer cuando eso pasa, los primeros 4 pasos del octuple noble sendero son esa visión que es reconocer, primero que estás sufriendo, que ya eso no es poco, porque mucha gente sigue haciendo lo que hace y echándole la culpa al otro de que sufre. Entonces tener el pequeño insight de decir, ok, ¿no seré yo que con lo que hago me produzco a mí mismo el sufrimiento? Eso es un pequeño insight. Eso te va a llevar a que lo principal para poder sentarse son los preceptos. Entonces la visión te hace ver cómo usas el lenguaje o la palabra. Eso te va a llevar a ver cómo es tu acción y eso te va a llevar a ver cómo es tu medio de vida. ¿Sí? Entonces Y esos son todos los preceptos. Y estos son todos los preceptos. ¿Sí? Sí. ¿Esto qué te va a engendrar después? La posibilidad del esfuerzo o la intención. Mejor dicho, primero, te va a dar la intención. ¿Cuál es la intención? La intención tiene que apuntar a algo sano. Porque cuando vos los preceptos empezás a observarlos de otra manera, tu mente se empieza a serenar. Entonces la intención es ir hacia lo sano. ¿Qué es eso? La intención te genera el esfuerzo correcto. ¿Qué es el esfuerzo correcto? Las 6 R's es abandonar lo mal sano e ir desarrollar lo sano. ¿Qué te da ese esfuerzo? Atención correcta. La atención correcta, ¿qué es? Observar cómo se mueve el objeto de la atención de la mente de un objeto a otro. ¿Y qué engendra eso? La concentración o el recogimiento correcto. O sea, es estar con lo que hago, estar en el presente sin que la mente se vea perturbada. Y esto con el tiempo engendra 2 factores más, ¿sí? Que es lo que te termina dando la liberación. O sea, es un desarrollo, perfecto. Es un Sí. desarrollo, no es intelectual, eso lo entendemos. También pero es el octuple intelectual. noble sendero tiene que ver con todo lo que dijiste, porque los preceptos, por más que yo diga, no voy a insultar, voy a estar insultando dentro de 10 minutos. Pero, o sea, es el desarrollo. O sea, estoy hablando del día 1, ¿no? Yo esto Sí. lo pasé, lo viví y lo comprobé. Estoy tratando de pasarlo limpio. Sí. Porque si una persona lo lee, dice, si yo hablo bien, pero claro, pero no es solamente leer, es leer literatura budista o lo que sea, sino este camino, ¿no? Este sentarse. Entonces, claro, una vez que vos observás los preceptos, empezás a hacer el trabajo, digamos, sila son los preceptos, samadhi es sentarse, ¿sí? Samadhi es sabiduría tranquila, es sentarse a meditar, a estar con un objeto de meditación sano. Eso te va a desarrollar la mente. Ese desarrollo de la mente va a hacer que vos vayas mucho más allá de esa mente que juzga, de esa mente que tiene esos límites tan cerrados, de esas creencias que son falsas, de ese deseo sensual o codicia, de ese rechazo o esa ira y de esa ilusión que es el yo. Empezás a ver el proceso de la mente, empezás a ver el origen dependiente. Eso va a engendrar sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? La impersonalidad, ver las cosas como procesos y no como realidades aisladas. ¿Entendés? Sino como parte de algo condicionado, que es lo que dice acá este sutta. Toda cosa que haya un objeto visual surge como algo condicionado y burdo. Estoy viendo con sabiduría. Es algo que tiene condición, que surge y cesa. ¿Entendés? Entonces tenemos esos 3 aspectos del camino: sila, samadhi y pañña.
los preceptos, la meditación y la sabiduría. Y eso se va todo el tiempo intercalando, moviéndose entre sí. Entonces, vos estás con los preceptos, no como algo, como un palo en la cabeza, sino como algo que te da más tranquilidad. Sentás de otra manera, ves de otra manera. Entonces eso refuerza la visión correcta. Y la visión se ve modificada por todos los otros factores. A su vez, todos los otros factores son continuamente influenciados. Y eso es desarrollo. ¿Entendés? Entonces, todos los factores se van influenciando. Y vas logrando ese desarrollo tan importante del que habla Buda. Sí. Y esto es muy importante, que uno lo vea así, ¿entendés? Cómo se van mutuamente influenciando de una manera positiva y sana. Que también vos lo vivenciaste. Sí. Sí, completamente. Sí, total. Lo que pasa es que hace mucho no lo hablábamos. Está bueno ver esa dinámica que tiene Totalmente. vida, que tiene vida. Que Totalmente. No es simplemente 8... No. los 8 conceptos que son del octuple noble sendero, que está bueno eso, ¿verdad? La Totalmente. vida que tiene, el desarrollo. A mí me gusta, es como a veces volver a eso, ¿viste? Son cosas No muy olvidarse de eso, profundas. es tan importante, ¿no? Son cosas muy profundas que las vas a ver cada vez más en diferentes capas, ¿viste? Y cuanto más profunda sea la capa, te vas a dar cuenta cuán profundo es el origen dependiente, cuán profundas son las 4 nobles verdades. Ya con eso tenemos para estudiar un montón. Gracias. A vos. Bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Ok, vamos entonces a compartir mérito. Antes de compartir mérito, les quería ir diciendo que en 15 días vamos a hacer una jornada, el domingo 5 de septiembre, vamos a hacer una jornada de meditación todo el día, ¿sí? Que es más o menos como los domingos que hacemos en los retiros. Así que aquellos que ya van pensando que la quieren hacer, me pueden mandar un mail o ir diciéndome para que vayamos organizando el espacio, ¿sí? Y también de alguna manera poniendo una pequeña isla hasta el retiro de octubre, que es donde empieza el rock and roll de verdad. ¿Sí? Así que bueno, nada, recordarles eso, que el domingo 5 de septiembre tenemos la jornada, ¿sí? Yo voy a estar haciendo un retiro de 9 días solo, desde el sábado anterior hasta ese domingo, o sea que la jornada me van a encontrar con todo el retiro mío, voy a terminar con ustedes, ¿está bien? Lo que no significa que en esa semana no mándenme audios si tienen dudas con respecto a la práctica o manden mails, ¿sí? No importa que yo esté en el retiro, se pueden contestar igual las dudas y lo que necesitan para su práctica, ¿está bien? Bueno, vamos a leer, ¿sí? El mérito. Que los que sufren sean libres de sufrimiento, y los aterrorizados intrépidos sean. Que los afligidos sean. Que todos los seres compartan alivio. Todos los seres compartan este mérito que así hemos conseguido para el logro de todo tipo de felicidad. Que los seres que habitan en el espacio y la tierra, de ellos y nada, compartan este mérito nuestro y que por mucho tiempo proteja la dispensación de mundo. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Tengan lindo fin de semana y linda semana y que mediten mucho. Igualmente. Lo mismo. Chao, chao. Chau, chau. Nos vemos. Nos vemos.